Bueno, siguiendo con los temas de fisiología respiratoria, el tema número 9, el cual corresponde con alteraciones del intercambio gaseoso, ventilación a presión positiva y concepto físico, recordemos presión alveolar, presión transpulmonar, retorno venoso. Como primero, entonces, alteraciones del intercambio gaseoso, vamos a tener que en condiciones normales el intercambio gaseoso permite agregar oxígeno a la sangre y retirar el CO2 de esta. Las anormalidades de estas pueden causar tres fenómenos: hipoxemia, hipercapnia y combinación de estas, de los dos mismos eventos. La hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, como lo vemos en las letras P, A minúscula, oxígeno. Esta situación refleja, por lo general, anormalidades en el intercambio gaseoso, con un excepto. ¿Cuál es ese? Cuando hay hipoxemia causada por disminución de la presión inspirada de oxígeno por grandes alturas, o en situaciones hipotéticas en las que se respira una mezcla de gases con concentraciones de oxígeno por debajo del 21%. La hipoxemia vamos a encontrar 5 tipos. Como primero tenemos la hipoxemia por disminución de la presión inspirada de oxígeno. Como segundo, la hipoxemia por hipoventilación. Tercero, la hipoxemia por trastornos de la difusión. Cuarto, la hipoxemia por alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Y quinto, hipoxemia por el incremento del Shunt. En la hipoxemia por disminución de la presión inspirada de oxígeno, según la ecuación de gas alveolar, la presión alveolar de oxígeno es dependiente de la diferencia entre la presión inspirada de oxígeno entre lo que corresponde a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la FiO2 menos la presión alveolar de CO2. Como la presión arterial de oxígeno depende de la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno es igual a la presión alveolar de oxígeno menos la diferencia de la presión alveolar y arterial de oxígeno, cualquier disminución de la presión alveolar de oxígeno producirá hipoxemia. Pero ¿cómo puede disminuir esto la presión alveolar de oxígeno? Sencillamente, por la disminución de la presión inspirada de oxígeno, manteniendo la constante de presión alveolar de CO2. La hipoxia por ventilación de la ecuación de gas alveolar se deduce que si presenta hipoventilación medida objetivamente con un incremento de la presión alveolar de CO2, el impacto sobre la oxigenación es muy importante, puesto que la presión alveolar de oxígeno disminuye como consecuencia del incremento de la presión alveolar de CO2, si la presión inspirada de oxígeno se mantiene constante. Se establece entonces una situación en la que se conforma un tipo de hipoxemia secundaria a modificaciones de la presión atmosférica, no a modificaciones de la presión atmosférica ni a de la concentración de oxígeno, parámetros incluidos en la primera parte de la ecuación de gas alveolar, sino a trastornos de la ventilación, y tal situación se conoce como hipoxemia por hipoventilación. Tenemos hipoxemia por trastornos de la difusión, donde la ley de Fick es el principal factor o la principal explicación, donde el argumento físico es que el intercambio gaseoso de la membrana alveolo-capilar, esta ley expresa que la difusión de un gas a través de una membrana de tejido es directamente proporcional a la diferencia de presiones a cada lado de la membrana, presión 1, presión 2, y a la superficie de la difusión, e inversamente proporcional al espesor de la membrana. La alteración de la diferencia de presiones a cada lado de la membrana correspondería a las situaciones ya descritas, como son disminución de la presión inspirada de oxígeno. Sin embargo, múltiples situaciones patológicas diferentes al aumento de la altura, como ya lo hemos dicho, sobre el nivel del mar, por supuesto producen disminución de la presión alveolar de oxígeno e incremento de la presión alveolar de CO2, trastornos ventilatorios principalmente obstructivos. Como lo vemos en la siguiente gráfica, la hipoxemia por trastornos de difusión, tenemos la representación de la superficie alveolar normal, la B, una situación de ocupación localizada por focos de neumonía, como lo vemos ahí, parcialmente. La C, una ocupación por el proceso generalizado. La D, vamos a encontrar ocupación por agua, como es el caso de edema pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria del adulto. En la E vamos a ver una pérdida de superficie con gran atelectasia, como lo vemos ahí, se pierde la superficie alveolar. En la F, pérdida de superficie por atelectasia de pequeño tamaño. Y la G, destrucción de los tabiques alveolares por enfisema pulmonar. Según la misma ley de Fick, la difusión es inversamente proporcional al espesor de la membrana, muy a pesar de su grosor, porque hay tres estructuras que la conforman, estando arriba el epitelio alveolar, en la mitad el espacio intersticial y por debajo el endotelio capilar. Muy a pesar de que hay tres estructuras, esto lo que mide son 0.3 micras, pero esto no afectaría pues realmente el intercambio
en la superficie. Pero hay trastornos de la difusión en donde va a haber adelgazamiento o engrosamiento, como ya lo hemos dicho. En esta gráfica vemos engrosamiento de la membrana alveolo-capilar que producen trastornos de la difusión. Como vemos en la A, es la unidad normal. En la B, un engrosamiento del epitelio alveolar. En la C vamos a ver un engrosamiento del endotelio capilar. En la imagen D, una ocupación intersticial por tejido fibroso. En la imagen E, una ocupación intersticial por agua en el edema intersticial, que es el ejemplo. En la F, ocupación alveolar por edema intraalveolar. En la G, ocupación por el sudado en una neumonía, el ejemplo. Y en la H, una combinación del edema pulmonar intersticial y alveolar. Ahora bien, vamos a encontrar también hipoxemia por desequilibrio en la relación ventilación-perfusión. El desequilibrio en la relación ventilación-perfusión está prácticamente presente en todas las alteraciones de la función respiratoria. Así, por ejemplo, un edema pulmonar que se comporta como un trastorno de difusión debido a que el oxígeno debe atravesar el líquido normalmente presente en el alveolo, el cual produce un efecto de engrosamiento de la membrana alveolo-capilar y como una enfermedad de Schumm, unidad más ventilada pero bien perfundida. Es también fisiopatológicamente una alteración de la relación BQ, puesto que la ventilación se encuentra disminuida con respecto a la perfusión. En la representación gráfica vamos a ver, en el primer alveolo, en el alveolo A, vamos a ver que la relación BQ es igual a 1. En la neumonía y en el edema pulmonar vamos a encontrar una relación BQ menor que 1 y en las atelectasias vamos a encontrar una relación BQ igual a 0. Ahora bien, entonces, siguiendo con hipoxemia por incremento en el Schumm, el cortocircuito anatómico disminuye ligeramente el valor absoluto de la presión arterial de oxígeno con respecto al valor de la presión alveolar de oxígeno. Pero ¿qué ocurre si el cortocircuito no es anatómico sino patológico? Pues que la disminución de la presión arterial de oxígeno será mayor y su valor dependerá de la magnitud de Schumm de manera inversamente proporcional. Entonces, varias situaciones patológicas tienden a aumentar el Schumm. Estas comparten un denominador común, la ausencia de ventilación en zonas bien perfundidas. No obstante, el Schumm puede ser consecuencia no de trastornos pulmonares, sino también de malformaciones vasculares y o cardiopatías, en las que existe cortocircuito de derecha a izquierda. De todas ellas se deriva un trastorno denominado hipoxia por incremento del Schumm. A diferencia de las demás causas de hipoxemia, la derivada del incremento del Schumm no responde adecuadamente a la administración de oxígeno suplementario. Ahora bien, siguiendo con los ítems, tenemos hipercapnia e hipocapnia. Aunque semiológicamente pueden diagnosticarse, fisiológicamente la efectividad de la ventilación se determina objetivamente a través de análisis gasométrico, específicamente mediante la medición de la presión arterial de dióxido de carbono, cuya magnitud depende de la relación entre la producción de CO2, que lo vamos a ver como BCO2, B pequeña, y la ventilación alveolar. Entonces, ahí vemos la ecuación, en donde presión alveolar de CO2 es igual a K, que es la constante, que tiene un valor de 0.863, por la producción de CO2 sobre la ventilación alveolar. La presión anterior permite establecer que si la producción de CO2 excede la ventilación alveolar, la presión arterial de CO2 invariablemente se elevará, produciendo hipercapnia. Ahora bien, la hipercapnia o hipocapnia, entonces tenemos que la presión arterial de CO2 se elevará también en aquellas situaciones en las que no se incrementa la producción de CO2, sino que desciende la ventilación alveolar por incapacidad del sistema respiratorio para evaluar óptimamente el anhídrido carbónico, como son los casos de bradipnea, obstrucción bronquial, hipersecreción y pérdida de elasticidad pulmonar principalmente. La presión arterial de CO2 disminuirá, hipocapnia. Entonces, si la ventilación alveolar excede a la producción de CO2. Situación que se representa por lo general en aquellos casos en los que el sistema respiratorio está obligado a eliminar la carga generosa por una acidosis metabólica. No obstante, hay otras situaciones que generan hiperventilación como es la hipoxemia, el dolor, la ansiedad. Estos producen hipocapnia. Un mecanismo diferente de producción de trastorno se refiere a los estados de disminución de producción de CO2, como es la anestesia profunda, la hipotensión arterial e hipotermia. Hablando de la ventilación a presión positiva y de los conceptos físicos, presión alveolar, presión transpulmonar y retorno venoso, miremos primero que la ventilación a presión positiva es un método de sostén que suple o complementa la función ventilatoria. Ahora miren qué interesante, sin embargo es necesario mencionar que su uso no está exento de riesgos que se derivan en principio de la inversión de las condiciones de presión dentro del tórax. En general, la apnea, la insuficiencia respiratoria aguda o inminente,
y los trastornos severos de la oxigenación constituyen las principales indicaciones a la ventilación mecánica a presión positiva. En estas condiciones de anormalidad pueden agruparse diferentes patologías. Hay una clasificación de IRA, o de insuficiencia respiratoria aguda, según Wood, que es la 1, 2, 3, 4, siendo la 1 la hipoxémica, la 2 la hipercándida, la 3 la restrictiva y la cuarta la cardiovascular. Ahora bien, la ventilación. Si recordamos, como habíamos visto en charlas anteriores, la presión alveolar es la presión en el interior de los alveolos cuando la glotis se encuentra abierta y no fluye aire ni al exterior ni al interior de los pulmones, y en donde la inspiración, la presión alveolar disminuye a menos de 1 centímetro de agua, y en la expiración la presión alveolar aumenta a 1 centímetro de agua. Y la presión transpulmonar, si bien recordamos, corresponde a la diferencia de presión entre la presión alveolar menos la presión pleural. Efectos de la presión positiva. Si bien los efectos benéficos de la presión positiva son obvios, ella genera efectos adversos, porque no es fisiológico, en diversos sistemas. A nivel pulmonar, el barotrauma, el volutrauma, el biotrauma y la ateletrauma son los más relevantes, junto con la toxicidad por oxígeno. Efectos de la presión positiva. Hemodinámicamente, la disminución del retorno venoso y el incremento de la resistencia vascular pulmonar son los efectos de mayor prevalencia. El primero se produce por la desaparición de la presión negativa, inspiratoria, que fisiológicamente favorece el llenado de la aurícula derecha. Esto conduce a la disminución del gasto cardíaco, principalmente en el paciente hipovolémico, lo que incrementa los requerimientos de vasoactivos. Eso lo hemos visto en charlas anteriores. Ahora bien, el segundo efecto sería el aumento de la resistencia vascular pulmonar, que se presenta cuando usan altos valores de presión positiva inspiratoria y o PIC, generando aumento en la postcarga ventricular derecha, que puede incrementar el riesgo de bajo gasto por desviación del tabique interventricular hacia la izquierda, lo que disminuye la distensibilidad diastólica del ventrículo izquierdo, como lo habíamos visto anteriormente. Bueno, espero que haya sido bastante claro, pues tratamos de ser un poco concisos. Muchas gracias por la atención.